Bueno, ahora vamos a ver algunos de los ejercicios del modelo keynesiano, ¿vale? En concreto, haremos el ejercicio 1, el 3 y el 4. El 2 y el último de todos, los dos últimos los podéis hacer vosotros mismos. ¿Cuáles son los datos que nos están en este enunciado? Bueno, nos hablan de una economía en la que el consumo autónomo, esa C con esa barrita arriba, es de 50 unidades, vamos a decir unidades monetarias, aunque sean millones de euros. Tenemos la propensión a ahorrar, cuidado, que no nos están dando alfa, nos están dando 1 menos alfa. Por lo tanto, ya sabemos que la propensión a ahorrar será 0,7, dado que la de ahorrar es 0,3. Nos dicen el gasto público o el gasto de las administraciones públicas, es lo mismo, los impuestos directos, y nos hablan de exportaciones netas. Recordad que es exportaciones menos importaciones. En este caso es de menos 30, eso vendría a decir que estamos comprando 30 unidades monetarias por encima de lo que estamos vendiendo o exportamos. Nos están preguntando cuál es la producción de equilibrio. Bueno, sabemos que la producción de equilibrio es ese punto en el que producción, los planes de oferta coinciden con los planes de demanda. Producción igual a demanda agregada. Esto sería la demanda agregada de forma muy general y lo igualaríamos a la producción. He dicho que es de forma muy general porque aquí el consumo no está ni siquiera desarrollado. Para obtener la producción de equilibrio tenemos que ver de qué depende la producción. En concreto el consumo sabemos que depende de otras variables. ¿Cuáles sería todo esto? Recordad, esto ya lo hemos visto varias veces. De forma que el consumo tendría ese consumo autónomo, ese alfa, esa propensión a consumir, propensión marginal a consumir, y la renta disponible, esa IDE, donde la renta disponible es la renta menos los impuestos más las transferencias. Todo lo demás coincide. Fijaros, en ambos lados de la ecuación tenemos la producción, porque en el fondo esto es la demanda agregada, que depende de la producción. Cuanto mayor sea la demanda agregada, más producción, cuanto más producción, más demanda agregada. ¿Recordáis? Existe esta relación entre demanda agregada y producción, una relación positiva. Pero ahora, en cambio, queremos obtener el nivel de producción de equilibrio. Por lo tanto, demanda agregada ahora es producción. Y esto, que era producción, también es producción, sigue siéndolo. Como queremos cuantificar ese valor, lo que tenemos que hacer es una ecuación, una única incógnita, despejar esa incógnita. Y es justo lo que estoy haciendo en estos pasos. Si os fijáis, lo único que hago es incorporar primero ese alfa dentro del paréntesis, por eso ya estaría multiplicado por cada uno de los términos. Cuidado con el menos de los impuestos, que no se os confunda. Seguimos desarrollando este elemento que tiene el nivel de producción, que es el valor que quiero obtener, lo paso al otro lado, puesto que lo quiero despejar, entraría restando, todo lo demás permanece igual, despejamos el nivel de producción que queda multiplicado por 1 menos alfa, fijaros que aquí había un 1, aquí un menos alfa, saco factor común, lo demás queda exactamente igual, y finalmente este término que está multiplicando lo paso dividiendo. Pues obtendré esta expresión genérica, general. Lo que voy a hacer es ir sustituyendo. Fijaros, ya tengo aquí directamente el 1 menos alfa es 0,3. Pondré aquí el 0,3. El consumo, 50, consumo autónomo. Alfa, 0,7. Los impuestos, 50. Otra vez alfa, 0,7. Las transferencias no nos dicen nada, eso es que las transferencias son 0. Así que este sería 0. El gasto, 80. Las exportaciones y las importaciones nos lo dan de forma conjunta, así que export menos import sería menos 30. Lo incorporamos y vamos a obtener el nivel de producción de equilibrio. En concreto, será este valor, estos 316,67. Si quisiéramos dibujarlo en la curva esa que teníamos de la demanda agregada, y cuando la demanda agregada es igual a la producción, recordad que era algo así. Aquí poníamos demanda agregada, aquí producción o rentas, que es exactamente lo mismo. Teníamos una bisectriz que era esa combinación de valores de las X y las Y que coincidían, es decir, eran los posibles puntos de equilibrio. Y luego nuestra curva de demanda. La demanda dependía de la producción. Por eso tenemos esa curva de demanda, relación positiva con la producción. Valores más elevados de producción, nos desplazamos a la derecha. Valores de demanda más elevados, nos movemos hacia arriba. Por eso tenía esta pendiente positiva.
En concreto, este valor pues será el punto en el que corta la demanda agregada con la bisectriz, puesto que demanda agregada y producción coinciden. Así que este valor y este valor serían el mismo y en concreto serían este. Ahora vamos a ver cómo se obtendría el multiplicador keynesiano del gasto y vamos a ver cómo se obtiene el nuevo nivel de producción bajo un nuevo nivel de gasto. En este ejercicio 3 lo que nos dicen es que conservamos los mismos datos que en el ejercicio 1, salvo en el gasto público. Este antes era de 80 y ahora pasa a ser de 30, es decir, se ha reducido en 50 unidades. Nos van a pedir el nuevo nivel de producción y el efecto multiplicador de ese gasto público. Nuevo nivel de producción, vamos a ver que hay como dos opciones. La primera sería, conservamos esa expresión que teníamos de antes, en la que teníamos el nivel de producción de equilibrio y sustituimos los valores. Antes pues teníamos todos esos valores donde el gasto era 80, ahora en lugar de 80 ponemos 30 y obtendríamos el nuevo nivel de producción de equilibrio. Si lo hacemos vamos a ver que lejos de darnos este valor nos va a dar un valor igual a 50 millones de euros, que es lo que venía todo expresado. Ahora vamos a ver el efecto multiplicador del gasto y vamos a ver que una vez que hemos calculado el efecto multiplicador del gasto también somos capaces de obtener este nivel de producción. Es decir, en lugar de volver a cuantificar todo eso, va a haber otra forma más sencilla a partir del multiplicador de gasto en la que vamos a poder obtener ese nuevo nivel de producción de equilibrio. ¿Cómo se obtiene el multiplicador keynesiano del gasto público? El multiplicador keynesiano nos dice siempre cómo cambia el nivel de producción cuando otra variable se incrementa en una unidad. En este caso, al tratarse del gasto público, sería cómo cambia el nivel de producción de equilibrio cuando el gasto público se incrementa en una unidad. Para poder hacer eso, lo único que tenemos que hacer es una derivada en la que entendamos de qué depende el nivel de producción y cómo ese nivel de producción queda definido por el gasto público, entre otras variables. Como nuestro interés es únicamente evaluar el efecto del gasto público, haremos un ceteris paribus, es decir, vamos a suponer que el resto de variables permanecen constantes. De lo contrario, no sabríamos a qué se debe ese nuevo nivel de producción, sea que ha cambiado el gasto público o que hemos permitido que el resto de variables cambien. Así que es una derivada en la que la única variable que puede cambiar es el gasto público y así podremos evaluar el efecto que tienen modificaciones del gasto público en la producción. ¿Cómo se hace eso? Como os he dicho, necesitamos una expresión matemática en la que la producción de equilibrio, que es la que queremos ver, quede definida o se vea su relación con el gasto público, además de con el resto de variables. Esta sería esa expresión. Tenemos por un lado la y nuestra x, como veíamos en cursos del instituto, ahora mismo sería el gasto público. Esa es como si fuera nuestra x, nuestra única variable. Todo lo demás vamos a suponer que son constantes, por lo tanto la derivada de los otros elementos será 0. Entonces nos disponemos a hacer esta derivada. Así que para vosotros eso no es un cociente, es simplemente decir, hacemos la derivada de la función y respecto a nuestra variable x, que ahora es el gasto público. No es un cociente, es una derivada, es una notación, una forma de entendernos. Tener en cuenta que ahora no hay una única variable x, puede haber muchas. Tenemos que definirla, así que de esta forma queda claro respecto a qué estamos derivando ese nivel de producción. La G, derivada del consumo autónomo sería 0, de los impuestos también, transferencias también, pero aquí ya tenemos el gasto público. Su derivada hay que tener en cuenta que esta es la variable, pero no se nos puede olvidar este término, está multiplicada por un número, 1 partido 1 menos alfa. La derivada de cuando teníamos 3x, la derivada de 3x era el 3. Si hubiésemos tenido la derivada de 1 partido 2x, la derivada sería 1 partido 2, es el número que acompaña a la x, ¿no? En este caso esa x es nuestro gasto público, esa es la variable, así que su derivada será el número que la acompaña, que es 1 menos alfa, partido 1 menos alfa, 1 partido 1 menos alfa. Fijaros que aquí el 1 partido, el 1 menos alfa ya lo tenemos, es 0,3, 1 entre 0,3
nos da un 3,33 periodos, si no me equivoco. Ese será el efecto multiplicador del gasto público. Es decir, si el gasto público se incrementa en 1 euro, la producción final de equilibrio se incrementará en 3,33 euros. Es una relación positiva, de tal forma que si una aumenta, la otra también, pero si el gasto disminuye, la producción disminuye. Además, en este caso nos están preguntando por una disminución. De tal forma que si el gasto público disminuye 1 euro, por cada euro menos de gasto público vamos a tener 3,33 euros menos cae de producción final de equilibrio. Como la caída no es de 1 euro, sino que es de 50, lo único que tenemos que hacer es ese efecto multiplicador, multiplicarlo por 50, que son los euros o unidades monetarias que cambian. Así que si el gasto público se reduce en 50, este multiplicador, que es este valor, quedará multiplicado por 50, 3,33. Fijaros, alguien me podría decir, es una caída, por lo tanto será negativo. No hace falta poner menos, porque ya estoy diciendo que es una caída. Si digo que es caída, el propio término ya indica que es algo negativo. Si dijera cómo es la variación, ahí ya sé que tengo que poner un signo. La variación es de menos 5 unidades, menos tal. Pero si digo que es directamente una caída, ya puedo decir el valor en términos absolutos de la caída. En concreto, dejadme que vea, esta caída sería de 166,67. Así que este 50 por este 3,33 es lo que nos daría. Esta sería la caída del PIB. No hace falta que ponga el menos, porque ya estoy diciendo que es una caída. Fijaros, a partir de esta caída, también podríamos haber obtenido la producción final sin haber tenido que hacer toda esta expresión, todos estos cálculos, que es muy tedioso. ¿Cómo? Bueno, yo sé que la producción final será igual a la inicial más su variación. Teníamos la inicial, era este 216,67, que es lo que hemos obtenido en el ejercicio 1. Le sumo la variación. Fijaros, ahora estoy sumando la variación. La variación es una caída, por lo tanto la variación es negativa. Aquí sí pongo el menos. Valor inicial más la variación, que es una variación en concreto de caída, así que menos 166,67, finalmente nos da otra vez el nivel de producción de 50, que es el que os dije que era el que nos iba a dar. Vale, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el ejercicio 4. Ahí lo que nos van a dar es una modificación de los impuestos en lugar de gasto público. Así que conservaremos este nivel de impuestos, el original, los 80, pero los impuestos, perdón, eso sería el gasto público de 80, pero los impuestos se van a ver modificados. En concreto, si aquí era una reducción del gasto público, es decir, una política contractiva, vamos a volver a ver una política contractiva, pero en lugar de utilizar el instrumento de gasto público será el impuesto. Por lo tanto, los impuestos, lejos de caer, van a incrementarse en 50 unidades monetarias. Así que es el mismo shock, en el caso del gasto, reducción del gasto de 50, y en el caso de los impuestos, incremento de los impuestos de 50. Vamos a ver cuál es, y eso es lo interesante, el efecto multiplicador, y vamos a llegar a la conclusión, o lo que pretendemos ver es si uno tiene un efecto multiplicador mayor que el otro, si el gasto o los impuestos tienen un efecto multiplicador superior al del otro elemento. Bueno, ahora vamos a ver ese ejercicio 4, en el que la modificación se da en los impuestos. Vuelve a ser una política contractiva, es decir, vamos a ver una reducción del PIB, pero en concreto va a ser vía incremento de impuestos en 50 unidades. Ya no es 50, son 100. Obtener el nuevo nivel de producción de equilibrio usando esta expresión sería una de las formas, una de las alternativas. Así que teníamos nuestro nivel de producción y vamos sustituyendo todos los elementos. En ese caso nos va a dar una producción de equilibrio de 100,17, ¿vale? millones de euros. Vamos a ver otra forma de hacerlo usando el multiplicador keynesiano de los impuestos, que es una de las preguntas que nos hacen.
¿Cómo se obtendría? Pues es ver cómo se ve modificado el nivel de producción cuando los impuestos son la variable que se van a ver incrementada. Así que cogemos otra vez nuestra expresión, suponemos que todo es constante menos los impuestos. Fijaros que en este caso los impuestos es un poco más complejo, porque no solo está multiplicado por este término, sino que también está multiplicado por el menos alfa. No os olvidéis del signo. Así que su derivada sería todo ese número que le está acompañando. En concreto sería menos alfa dividido 1 menos alfa. Alfa era 0,7, así que menos 0,7 entre 1 menos alfa era 0,3. Es, por supuesto, negativa, la relación es negativa. Que sea negativo no nos dice que sea grande o pequeño el multiplicador, simplemente nos indica la relación en la que se mueve una variable respecto a la otra. En concreto, si se incrementan los impuestos, relación negativa, cae la producción. Pero no nos dicen si es un valor grande o pequeño, si es un multiplicador grande o pequeño. Para eso necesitamos ver el valor. ¿Y aquí cuál va a ser el valor? Pues bueno, habíamos dicho que depende de alfa y de 1 menos alfa. Recordad que en el caso del gasto público era 1 partido 1 menos alfa, muy parecido, pero en lugar de tener el alfa era un 1. 1 es un número mayor a alfa, porque alfa está comprendido entre 0 y 1. Así que ya nos da una pista de que el multiplicador del gasto, el multiplicador keynesiano del gasto será mayor que el multiplicador keynesiano de los impuestos. En concreto, si hacéis los cálculos, os va a dar que es 2,33. ¿Qué significa esto? Que si los impuestos se incrementan en 1, justo es la relación que estamos viendo, un incremento de impuestos, si el incremento fuera de 1, la producción caería, pongo la caída, por eso no me hace falta poner el signo, ¿vale? Caería en 2,33 unidades monetarias. Como la subida de los impuestos ha sido de 50, lo que tengo que hacer es a este incremento o reducción unitaria multiplicarlo por el número de unidades totales, que son 50. Así que 50 por 2,33. Y nos diría que la producción va a caer 116,5. Así que otra alternativa para hallar el nivel de producción sería ese 216,67, que era la producción de partida, menos valor inicial, menos la variación de la producción. Eso nos daría el 100,17. Ya podéis ver que el efecto no es el mismo. En el ejercicio anterior la producción llegó a caer hasta un valor de 50. Aquí ha caído, pero hasta un valor de 100,17. Ha caído mucho menos. Por lo tanto, lo que estamos observando es que efectivamente el efecto multiplicador del gasto es mucho mayor. Si el gasto público cae, cae muchísimo más la producción a que si se incrementan los impuestos. Y es lo que observábamos en el multiplicador. En este caso el multiplicador es de 2,33. Me olvido el signo, no quiero saber la relación. El valor, 2,33, es un valor mucho menor a 3,33. Tener en cuenta que eso se multiplica por valores grandes, así que una pequeña modificación va a tener un gran efecto. ¿A qué se debe esto? Bueno, si recordáis, he puesto aquí, la demanda agregada, el gasto público entra de forma directa, es uno de los componentes de la demanda agregada. Así que cualquier modificación del gasto público va a suponer automáticamente una modificación de la demanda agregada. Y posteriormente vamos a ir viendo, ese sería el efecto directo, ¿no? Incrementa el gasto público, incrementa la demanda y por lo tanto la producción. El primer efecto directo sobre la producción. Y luego tenemos esos efectos indirectos o efectos inducidos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los impuestos o las transferencias? Que en este caso funcionan de la misma forma. No entran dentro de la demanda agregada como un elemento más, sino que entran a través del consumo, en concreto en la renta disponible. Fijaros que aquí están los impuestos y aquí las transferencias. Y están multiplicados por alfa. Alfa es un número inferior a 1, en este caso es 0,7. Así que cualquiera de sus modificaciones no va a suponer un efecto directo relación 1 a 1 con la demanda agregada, sino que es por cada euro de impuestos que se incrementa, en términos de consumo, ese consumo va a variar en 0,7, en 70 céntimos, lo podríamos decir. Así que para empezar el efecto directo, se incrementan los impuestos. Bueno, en este caso sí, es un incremento de impuestos. Se incrementa el impuesto en 1 euro. El consumo cae 70 céntimos. La demanda agregada cae 70 céntimos y la producción cae 70 céntimos. Si el incremento del impuesto hubiese sido de 1. Ya veis que se reduce a 70 céntimos.
En cambio, en el caso del gasto público, si este se incrementa o se reduce, perdón, en 1 euro, la demanda agregada directamente cae 1 euro, no 70 céntimos. Y la producción cae directamente en 1 euro, no 70 céntimos, ¿no? Ya vemos que el efecto directo es distinto. El mecanismo de efectos indirectos va a ser tal cual el mismo en ambos casos. Pero para empezar partimos de un nivel distinto, un nivel menor. Por el hecho de que el consumo tiene ese alfa y el impuesto justo y las transferencias también entran a través de ese consumo, en concreto, una vez multiplicado por ese alfa. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se representarían esos dos casos, ¿vale? Y marcaremos lo que sería ese primer efecto directo y los efectos indirectos. Simplemente veremos cuál es el efecto indirecto total y mencionaremos un poco cuál ha sido el mecanismo, pero eso ya lo deberíais saber de lo que son las transparencias que ya hemos visto, es decir, de este tema. Gráficamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a partir de un mismo punto de equilibrio, tanto en el caso del escenario del ejercicio 3 como en el del ejercicio 4. Es decir, tenemos nuestra gráfica, demanda y producción, la bisectriz, donde demanda y producción se igualan, así que el punto de equilibrio seguro que va a estar ahí. Demanda agregada original, la verde en ambos casos, se supone que es exactamente igual, porque es la misma economía, es el mismo equilibrio. Valor de equilibrio era 216,67, así que demanda y producción se igualan, punto en el que la demanda coincide justo con ese valor. Igual en el otro caso. ¿Qué es lo que pasaba en esta economía? Que el gasto público se reducía en 50 unidades. Fijaros, vamos a ver el efecto directo y los efectos indirectos. Para empezar, gasto público, si recordáis, era uno de los componentes de la demanda agregada. Como es un shock de gasto y no es una modificación del nivel de producción, sino que es otra variable distinta, eso lo que nos va a hacer es que esta curva de demanda agregada original se desplace. En concreto, como es una caída del gasto público y el gasto público es uno de los elementos que entra sumando en la demanda agregada, si esta variable cae, lógicamente la demanda agregada, toda la curva, todas las posibles opciones de demanda agregada se ven reducidas, caen. Sería ese desplazamiento, ¿vale? De aquí a aquí. Por lo tanto, la distancia de esta curva a esta curva va a ser lo que denominamos ese efecto directo, esa caída de 50 euros. La demanda agregada va a caer 50 unidades monetarias para cualquier posible valor de renta. ¿Cómo dibujamos el efecto directo? Bueno, sabemos que el efecto directo es esa caída del gasto que va a generar una caída de la demanda agregada. En concreto, el gasto cae en 50, la demanda agregada, por lo tanto, cae en 50 y la producción cae en 50. Fijaros, ese es el efecto directo de esta modificación del gasto público sobre la producción. En concreto, sería pasar de este punto de equilibrio en el que demanda y producción es el mismo valor a un punto en el que la demanda, que es lo primero que pasa, la demanda cae en 50, así que pasaríamos como estar en este punto, la demanda es 50 unidades más baja y la producción, con esa intención de adaptarse, también va a reducir 50. Estaríamos en este punto. Así que el efecto directo, fijaros, no es una situación de equilibrio. Toda la demanda agregada se desplaza hacia abajo, pero ya sabemos, entendiendo y conociendo la demanda agregada, que ese no va a ser el punto final. Sabemos que esta distancia es de 50, que es la modificación del gasto público, y que esta distancia de aquí a aquí también es de 50. La demanda agregada cae, fijaros, la demanda agregada se ve en la vertical, se reduce, 50. Podríamos hallar aquí con una resta el valor de esa producción temporal, de esa demanda temporal, y la producción igualmente se adaptaría a ese nuevo nivel de producción temporal. Sabemos que es temporal porque, para empezar gráficamente, ya sabemos que ahí va a estar la solución de equilibrio, y porque esta modificación de la renta va a tener más efectos inducidos en la demanda y por lo tanto en la producción. En concreto, para entender un poco todo el mecanismo, una vez que ya hemos dibujado el efecto directo, bueno, podríamos obtener ya, cuantificar el efecto indirecto. Si sabemos el nivel final, que lo hemos cuantificado, que eran de 50 unidades, si a 50, bueno,
216,67 menos 50 sería el efecto total. Si a ese efecto total le quitamos el efecto directo, que es de 50, la diferencia sería el efecto indirecto, así que sería muy fácil de cuantificar. ¿Cuál es el mecanismo? Como os decía, de efecto directo sobre la producción y ahora los efectos indirectos sobre la producción final. En concreto sabemos que de aquí a aquí ha caído la demanda agregada, desplazamiento arriba abajo, y aquí a aquí ha caído la producción, movimiento de derecha a izquierda. Pero la caída de la producción no se va a parar ahí. Cuando cae la producción, esto va a generar desempleo y va a hacer que en menos producción haya menos rentas en la economía. Claro, las producciones son ingresos para otras personas. Si hay más producción, hay más trabajadores trabajando, hay más renta disponible, pero en este caso hay menos producción, cae la renta disponible. La renta disponible va a afectar al consumo de las familias. Fijaros que aquí ya la relación no es directa, no es 1 a 1. La renta disponible cae 50, el consumo cae 35. ¿Por qué? Porque parte de esa reducción del consumo, parte de esa reducción de la renta también va a ser una reducción no solo del consumo, sino que va a ser también una reducción del ahorro. No es que automáticamente si mi renta disponible cae en 50, yo deje de consumir 50. No, voy a dejar de consumir un poco menos, al igual que voy a dejar de ahorrar un poco menos. En concreto, ¿cuánto voy a dejar de consumir? Pues depende de la propensión marginal al consumo. Aquí era 0,7. Así que el consumo se va a reducir en 50 por 0,7. Imaginaros que era 1 euro en lugar de 50. Si la renta disponible cae en 1 euro, el consumo cae en 70 céntimos. Como no es 1 euro, sino que son 50, pues sería ese 50 por 0,7. La caída del consumo supone una caída del gasto agregado de la economía o demanda agregada y por lo tanto de la producción. Ya vemos ahí otro efecto sobre la producción. Esto va a volver a generar otra caída de la demanda agregada y de la producción. Esas caídas, como veis, cada vez son menores hasta que llegue un momento en que sea cero. ¿Vale? Pero ya estamos viendo los efectos indirectos sobre la producción. El efecto directo era este, la producción caía hasta aquí. Y ahora vamos a ir viendo cómo va a ir cayendo poco a poco. Gráficamente, ¿la demanda agregada se va a volver a mover? La respuesta es no, porque ahora los cambios de demanda agregada vienen motivados por cambio de producción. Y la demanda agregada ya me está dando todos los niveles de demanda agregada para todos los niveles de producción. ¿Que la producción cae? Vale, yo sé que la demanda agregada va a caer, la cantidad demandada de forma agregada va a caer. En concreto, si estábamos en este punto de producción estaríamos en este nivel de gasto agregado, en este punto de producción. Si la producción cae, yo ya sé que la demanda agregada, ¿qué va a hacer? Va a caer. Es como si hiciéramos ¿no? Bajáramos de aquí a aquí. Si la demanda agregada cae, cae la producción. Pero es que si la producción cae, yo ya sé por la demanda agregada, por la curva de la demanda agregada, que el nivel de demanda agregada va a estar aquí. Fijaros, si la demanda agregada caía, vale. Si cae la demanda agregada, cae la producción. Si cae la producción, este ya es el efecto secundario, ¿no? Una caída de la producción. Yo sé, para el nuevo nivel de producción, que la demanda agregada no va a estar aquí, no va a ser este nivel, porque la demanda agregada ya me está diciendo dónde va a estar la cantidad de demanda agregada. En concreto, si la producción ha caído a este valor, yo sé que la demanda agregada, la cantidad de demanda agregada va a estar sobre la curva de demanda agregada. Fijaros que sería este valor. La caída de la demanda agregada vuelve a generar una caída de la producción. Si la producción está aquí, yo ya sé que la demanda agregada, bueno, me diría, es que no se ve casi, pero todos estos sucesivos incrementos negativos de la producción van a generar reducción de la demanda agregada. Y es lo que voy a ver en el movimiento a lo largo de la curva. Vamos a repetirlo de forma a ver si queda más clara en el otro gráfico. En el otro gráfico lo que teníamos era un incremento de los impuestos. Más impuestos va a reducir el consumo porque reduce la renta disponible. Si más impuestos es menor renta disponible. Si los impuestos se incrementan en 50, la renta disponible cae en 50. Menos renta disponible, menos consumo. Pero no va a ser en 50, sino que va a ser 50 por la propensión marginal a consumir. Por eso es 35. Ya vemos que, bueno, esta caída del consumo genera una caída de la demanda agregada y por lo tanto de la producción. Recordad que el mecanismo es la demanda genera la oferta, la demanda genera la producción de equilibrio o la producción.
¿Veis que este efecto directo sobre la producción ya no es 50 como teníamos antes? Es menor, es 35. Gráficamente lo que viene a ser es que la curva de demanda agregada no va a caer tanto, no va a tener esa distancia, va a ser una distancia menor. En concreto, si no me equivoco, debería ser de 35. Así que la cantidad de demanda para todos los posibles puntos de producción va a ser 35 unidades menos. Como este era el punto de equilibrio de producción, lo que vamos a observar es que momentáneamente la demanda va a estar por aquí, recordad, es en la vertical, sería este valor menos 35, va a ser un valor inferior al nivel de producción. Existe un exceso de existencias, una variación de existencias positiva. Automáticamente la producción se va a intentar ajustar a ese mismo valor, así que si la demanda se reduce en 35, la producción se va a reducir 35. Es como si gráficamente nos localizáramos aquí, ¿vale? Sería este valor menos 35. La cosa no se queda así. Sabemos que si la producción cae, eso va a conllevar que la renta disponible de los hogares también va a caer. Y por lo tanto, y aquí entraríamos ya en todo ese ciclo que se repite muchas veces, por lo tanto veríamos que la renta disponible cae el consumo cae, recordad, esta es la variable en la que se va a ir reduciendo ese efecto, se va a ir erosionando, porque parte de la renta disponible va a consumir y la otra parte a ahorrar, no es solo consumo. El consumo caería a 24,5, genera menos demanda agregada que cae en 24,5, la producción vuelve a caer 24,5 y así sucesivamente. Así que habíamos pasado de este punto a este punto en términos de demanda y ahora la producción caía esos 35. Era el efecto directo. Los demás efectos, bueno, os he dicho, esta curva de demanda agregada ya no se vuelve a mover, nos movemos a lo largo de ella. En concreto, fijaros, si me dicen que el nuevo nivel de producción es este, que es 216,67 menos 35, yo ya sé cuál es el nivel de demanda agregada asociado gráficamente. No va a estar aquí, va a estar en esta curva de demanda. Porque la curva de demanda lo que me dice es la cantidad de demanda agregada para cada nivel de producción. Si el nivel de producción cambia, yo sé automáticamente dónde va a estar la cantidad demandada. Así que si este es el nuevo, hacíamos así, caía la demanda, caía la producción, pero, se supone que es una flecha, pero yo ya sé que para este nivel de producción la demanda va a volver a caer porque va a estar sobre la curva de demanda. Y es lo que decíamos, vuelve a caer la demanda y estará por aquí. Así que la demanda caerá eso. Sí que la demanda se ajustará a la producción, ya no se ve casi, una caída mínima. Bueno, al final, en este ejemplo, de forma rápida llegamos a esa solución en la que demanda agregada y producción se igualan, por lo tanto sería la producción de equilibrio. Recordad, la demanda agregada solo se mueve una vez porque el shock es único, en este caso de gasto, en este caso de impuestos. Luego lo que hacemos en el fondo es como movernos de forma indirecta a lo largo de la demanda agregada, dado que esas modificaciones de la demanda agregada se deben a modificaciones de la producción, que está aquí. Así que ya sabemos cuál va a ser el nivel de demanda agregada para cada nivel de producción. El efecto directo es mayor en el caso del gasto público que en el de los impuestos. Consecuentemente, el efecto final será mayor en esa política. Conclusión, las políticas fiscales siempre van a tener mayor efecto cuando sean de gasto público y no tanto ni de impuestos ni de transferencias.